Agradeço máis unha vez ter sido convidado a partillar convosco a miña experiencia, a miña alegría por este mensaje del Santo Padre sobre la alegría del amor. Pero ya tuvimos aquí otra jornada sobre este tema. Así que si los padres ven que yo repito lo que dije la vez pasada, pueden tranquilamente dormir un buen rato, hacer una siestecita, decir, eso ya lo sabíamos, ya lo escuchamos la otra vez. Muy bien, ¿cuánto tiempo me dan? Vamos fazer manhã sensivelmente até às 11, depois fazemos meia hora de intervalo e depois retomamos os trabalhos para acabarmos de escutar aquilo que o Padre Flecha tem para nos dizer e fazíamos o diálogo, está bem? Se concordarem, ficar assim, se não concordarem, pedir a vossa compreensão, está bem? Muy bien. Vai ter que ficar. Sí, he querido preparar ¿cómo se llama? Apuntamentos, un esquema para que yo creo es más fácil leer y comprender cuando se tiene un texto delante. Conciencia y discernimiento. La vez pasada traje también un libro mío sobre la conciencia y veíamos cómo el Santo Padre Francisco está tomando los fundamentos, las bases de la teología moral de la conciencia. Para asombro de muchos, él apela con mucha frecuencia a la doctrina de Santo Tomás, recordando los principios tomistas. Y yo creo que hace bien. Yo tuve en Roma como profesor al padre Luis Verrecke, muy experto en historia de la teología moral. El padre Verrecke siempre decía que había habido un cambio copernicano, decía él, la revolución copernicana a partir del tomismo. Santo Tomás decía, una cosa es buena para el hombre y por eso ha podido ser ordenada, mandada por la ley. Iusum quia bonum, para los que todavía recuerdan el latín. Iusum quia bonum, algo ha sido mandado porque era bueno. Prohibitum quia malum, algo era prohibido porque es malo. Pero en el tomismo, la raíz, el fundamento, está en la dignidad del ser hombre, en el mismo ser del hombre. Por eso Santo Tomás, en la Summa contra Gentes, libro 3, capítulos 120, 121, 122, puede decir, si algo es pecado, no lo es por ser una desobediencia a Dios, sino por dañar al mismo ser del hombre. A mí me parece eso muy importante, esa visión tomista de la realidad, de la honda verdad, la profunda verdad del ser humano. Que por otra parte es muy moderno. Cuando uno explica esto a los jóvenes, ¿de verdad? Algo es bueno porque es bueno para ti y algo es malo porque es malo para ti. Pero, decía el padre Verrecke, la revolución copernicana cambió el esquema y ya no dice más algo es bueno para el hombre y por eso ha sido mandado, sino algo ha sido mandado y por eso empieza a ser bueno. Bonum quia iusum, es bueno porque está mandado. Malum quia prohibitum, malo porque está prohibido. Esa es la gran revolución del nominalismo de Guillermo de Ockham y sus sucesores. Ese positivismo legal venía muy bien, se dice así esto en portugués, venía muy bien para los reyes, los gobernantes, los dictadores. Algo es malo porque lo ha prohibido la autoridad. Pero tal vez venía bien a muchos eclesiásticos. Nosotros hemos caído también en esa tentación. Ustedes no sé, pero yo sí. Cuando nos dicen, ¿y por qué tengo que ir a la Santa Misa el domingo? Porque está mandado.
Eso es terrible, eso es la muerte de la bondad moral. Eso les viene bien a los dictadores y viene bien a los dictadores eclesiásticos también. Los que pensamos que algo es bueno porque lo ha mandado el Papa o el obispo, o aquí hay canónigos también, ¿no? Hay cónegos, sí. Alguno lo ha mandado el deán del cabildo y por tanto es bueno, o lo ha mandado el párroco, bueno, y en este momento lo ha ordenado así el diácono permanente, porque también hemos caído. Eso es terrible. Pero si venía bien a los dictadores, atención, ese esquema nominalista les está viniendo muy bien a las modernas democracias. Estos días en España, como hemos perdido el Mundial, Portugal y España, somos hermanos también en el dolor y en el llanto y en la pérdida del Mundial de fútbol. Bueno, pues como hemos perdido el Mundial, el gobierno trata de consolarnos, primero, retirando los restos mortales de Franco. Segundo, promulgando la ley de la eutanasia. Y tercero, retirando la asignatura de religión de todas las escuelas. Eso es el menú para esta segunda feira. Como hemos perdido el Mundial, nos van a consolar con esos 3 platos del banquete. Es verdad esto, es verdad. Pero ellos se basarán de ahora en adelante, lo mismo que la ley del aborto en España, la ley del aborto en Chile, la discusión sobre el aborto en Argentina estos días, que está siendo terrible, siempre lo mismo. Está mandado, está decidido por la ley, está decidido por la mayoría. Son resultados del nominalismo, resultados de haber perdido la perspectiva, el horizonte, el panorama de la fundamentación del bien y el mal en la misma dignidad de la persona humana. Desde una perspectiva tomista, la conciencia es, sí, escuchar la voz de Dios a través de nuestra propia realidad. Dios nos habla a través de nuestra propia realidad. Decía el Papa San Juan Pablo II, el cuerpo es el primer mensaje, ¿cómo se dice mensaje? Mensaje. El primer mensaje de Dios al hombre. Dios nos ha hablado por nuestra propia realidad. Piénsese en la homosexualidad, en la gender ideology, en la ideología de género. Dios nos habla por nuestro cuerpo. Pero en una mentalidad positivista, la conciencia es el eco de una ley. Y, por cierto, así me explicaron a mí en el seminario con frecuencia. ¿Qué es la conciencia? Es la conclusión de un silogismo, en el cual la premisa mayor es la ley, la premisa menor es la situación concreta y la conclusión es el juicio de conciencia. Con todos mis respetos, yo creo que eso es nominalista. Santo Tomás habría dicho, la premisa mayor es la voluntad de Dios como se expresa en la realidad. La premisa menor es la aplicación de los principios en mi propia situación. Yo aquí, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No solo qué debo hacer, sino qué puedo hacer. Atención a esto porque volveré luego sobre ello. ¿Qué puedo hacer? El Papa actual nos ha dicho, no todos pueden todo. Esto es muy importante. No todas las personas pueden todo. Por tanto, la premisa menor es la posibilidad de la persona. Así que la primera palabra que tiene ahí en el apuntamento ya es para un curso entero, conciencia. ¿Cómo entendemos la conciencia? Nosotros también, desde una perspectiva tomista o desde una perspectiva nominalista. Algo de esto dijimos cuando estuve aquí en octubre, al principio del curso académico, del curso escolar, en octubre. Bueno, segundo, conciencia y discernimiento. Al Papa Francisco le gusta mucho
En la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, que no había salido cuando estuve aquí en octubre, es posterior, la última parte está dedicada al discernimiento. Y son muchos los que piensan o pensamos, no sé, Santo Padre, que con esta exhortación, Gaudete et Exultate, el Papa ha querido responder a algunas dudas que surgieron con la Amoris Laetitia. Yo creo que hay que verlas ya juntas. Si aquí nos había pedido a los padres que practiquemos el discernimiento en cuestiones relativas a los casais, a los matrimonios, a las familias, en esta otra exhortación insiste en la necesidad del discernimiento. Y él, que es jesuita y seguidor de San Ignacio de Loyola, piensa que el discernimiento no hay que practicarlo solamente cuando la persona, como Ignacio de Loyola, tiene que decidir seguir siendo soldado de los ejércitos o formar parte de la compañía de Jesús, de la milicia Christi. Hacemos ejercicios para hacer un discernimiento. ¿Qué quiere Dios de mi vida de ahora para siempre? Sí, es verdad que hace falta ese discernimiento. Pero el Papa dice, pero cada día hay que hacer un discernimiento, una elección, como diría el libro del Deuteronomio, entre las dos vías. ¿Qué está pidiendo Dios de mí? ¿Y qué me está pidiendo el Dios que es compasivo y misericordioso y que sabe que no puedo hacer todo? Lo explica con esas mismas palabras. No todos pueden hacer todo. Por tanto, es preciso preguntarse, es necesario preguntarse qué es lo bueno en este momento. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves o cuando hay que tomar una decisión crucial, número 169. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. El discernimiento es una gracia, pero hay que, como todas las gracias, hay que trabajar sobre ello. Dios nos lo ha dado. Hace falta pedirle al Espíritu que nos ayude, que nos lleve y que nos ayude a descubrir cuáles son nuestros caminos. Pues bien, estas dos cualidades, estos dos valores, conciencia y discernimiento, en el magisterio del Papa Francisco tienen una gran importancia. Y aquí vamos a intentar humildemente aplicarlo a algunas situaciones matrimoniales. Seguimos el apuntamiento. El tema de la conciencia es central en la reflexión sobre la responsabilidad de la persona. Yo soy miembro del equipo de dirección de la revista Ethical Perspectives, que se publica en Louvain, en inglés. Y es sobre ética filosófica, no sobre moral teológica. Pero cada número que llega de la revista me asombra la enorme importancia que está teniendo en la filosofía moderna la categoría responsabilidad, moral responsibility, porque se dan cuenta ya que no se puede seguir actuando desde una ética basada en las mayorías o una ética basada en las leyes, y que es preciso volver a descubrir el principio de responsabilidad. El tema de la conciencia es central en la reflexión sobre la responsabilidad de la persona. Antonio Molinaro, tanto ha escrito de moral en Italia, dice: la responsabilidad es una relación. Yo soy responsable ante ti de esta cadeira que tú me has pedido por razón de honestidad intelectual. Yo, tú, cadeira, honestidad. La responsabilidad siempre incluye 4 elementos: un sujeto, un partner, un dialogante, un objeto. Un padre es responsable ante sus hijos del pan, de la educación, de los valores. ¿Y por qué razón? Por razón de generación, al menos. Bueno, pues este concepto de la responsabilidad es muy importante también en la práctica pastoral, cada vez más. Ante personas que han contraído matrimonio,
desde la inmadurez. No eran responsables, no son responsables. Por tanto, dice el Papa, hay que ver si muchos matrimonios son matrimonios nulos por falta de responsabilidad. Esta semana ha salido un análisis que decía que hace 20 años los jóvenes comenzaban su vida sexual hacia los 18 o los 20 años. El informe aparecido esta semana dice que una inmensa mayoría de jóvenes, al menos en España, comienzan su experiencia sexual a los 12 años, no a los 18. Si de esa experiencia nace un bebé y la familia pretende que contraigan matrimonio, evidentemente ese matrimonio es nulo, por falta de responsabilidad. No han sido responsables con el uso de su propio cuerpo. ¿Cómo van a ser responsables de una decisión para el futuro que compromete una vida? Eso quiere decir que estas categorías, conciencia, discernimiento, responsabilidad, aparentemente abstractas, tienen hoy una enorme importancia en la vida pastoral y en la vida concreta, también en la vida económica, en la vida jurídica y en la vida política. También tenemos algunos dirigentes políticos que no saben qué es la responsabilidad. Al menos en Tailandia ocurre esto, bastante lejos de nosotros. A ver qué ocurre con México, que ha tenido elecciones ayer muy complicadas. Bueno, pues evidentemente estos valores pueden ser ignorados en muchas ocasiones. Y en este caso se trata de juzgar el comportamiento humano. ¿Cómo? A partir de los sentimientos e intereses de la persona. 2, teniendo en cuenta las orientaciones positivas de las leyes. 3, apelando a la opinión común o al sentir de la mayoría. 4, sometiendo el juicio a los criterios de lo políticamente correcto. Evidentemente no estoy de acuerdo en ninguno de los 4 puntos. Lo que trato de decir es cuando no consideramos la dignidad de la persona, tratamos de fundamentar el bien o el mal, el deber o el no deber, lo bueno o lo malo en alguna de estas bases. Y convertimos nuestra pastoral y nuestra moral en una moral de sentimientos. Y el Papa dice una y otra vez, el amor no es un sentimiento. El matrimonio no es un sentimiento. Mire, padre, es que nos tenemos que separar porque yo ya no siento lo que sentía el día de mi boda. Bueno, y yo tampoco siento lo que sentía el día de mi ordenación sacerdotal, por tanto me voy. No, padre, ¿cómo nos va a abandonar? Entonces, el sacerdocio no es un sentimiento y el matrimonio no es un sentimiento. Tampoco el sacerdocio se basa en intereses, espero, y el matrimonio no se basa en intereses. Principios elementales. Segundo, otras veces pensamos que las cosas son buenas o malas porque las mandan las leyes. Ya he dicho, no estamos de acuerdo. Tercero, otras veces basamos la bondad o la maldad en la opinión común, lo que diga la mayoría. ¿Cuánto me costaba trabajo en la universidad explicar que esto es falso? Mis propios alumnos decían, si lo ha dicho la mayoría, como la mayor parte de mis alumnos eran religiosos, yo hacía un argumento ad hominem. El fundador de tu congregación religiosa fue en contra de la mayoría, ¿no es cierto? Ah, sí, claro, lo ves. Los profetas nunca van con la mayoría. Tienen que vivir contracorriente, dice el Papa en la última exhortación, remar contracorriente. Y lo dice cuando habla de las bienaventuranzas, por cierto, en el capítulo 3, contracorriente, no con la mayoría. Cuarto, sometiendo el juicio a los criterios de lo políticamente correcto, que casi nadie sabe lo que es lo políticamente correcto. Bueno, lo que se dice, en realidad lo que dicen los medios de comunicación, o la televisión, o el Twitter, o el WhatsApp, al final, eso es lo políticamente correcto. En este momento es urgente redescubrir el valor de una conciencia recta y cierta. Verdadera y cierta. Mis alumnos y alumnas decían, es la misma cosa, verdadero que cierto. No, tú puedes estar cierto de que
este hombre es tu papá. Y sin embargo, esa conciencia es cierta, pero no es verdadera, porque no es tu papá. Si un hombre va al bosque a cazar, yo siempre pongo el jabalí. ¿Cómo es el jabalí? El puerco salvaje, el jabalí. Si Manuel va a cazar jabalíes, tiene que tener conciencia cierta de que lo que hay allí es un jabalí y no es un niño. Y esa conciencia tiene que procurar que sea verdadera. Pero lo mismo vale con el principio de la vida, relativo al aborto, o el final de la vida, relativo a la eutanasia. Bueno, esto no lo entiende el mundo contemporáneo y son principios de ética fundamental. Actuar con conciencia que al mismo tiempo sea verdadera y que sea cierta. Muchos de nuestros casais, incluso cristianos, nuestros hogares, ¿viven de verdad una conciencia cierta y una conciencia verdadera? ¿No piensan muchas veces que están en la verdad en lo que están haciendo? Saben que voy al año 3 o 4 veces a los Estados Unidos. Dentro de unos días vuelvo de nuevo, en una misión impresionante, con los inmigrantes hispanos que están pasando por muchas dificultades. Bueno, no encuentra uno una familia tradicional casi nunca. Esta mujer ha tenido hijos en México hace tiempo. El marido la abandonó, vino a Estados Unidos, se siente sola en ese ambiente, se une con otro hombre para que la defienda, ahora tiene hijos con este segundo o tercer hombre, o cuarto o quinto, como la samaritana. Pero tiene la conciencia de que está haciendo lo justo. Y además luego te explica que en el lugar donde creció en México no había un sacerdote, no había nunca catequesis. Y tiene conciencia de estar haciendo el bien porque tiene que salvar la vida de esos hijos. Tiene conciencia cierta, no es conciencia verdadera de acuerdo con nuestros principios cristianos. Pero ¿cómo juzgar esos juicios de conciencia? Y esto ocurre respecto al matrimonio, pero ocurre también respecto al aborto en algunas ocasiones, por desgracia. Bueno, esto es de sentido común, parece. Hace falta formar una conciencia recta y cierta, que se haga eco de la ley natural. ¡Uy, la ley natural! ¿Qué es esto de la ley natural? Tenemos un documento de la Comisión Teológica Internacional que pretende explicar que la ley natural es el resultado de una razón que descubre lo bueno de forma ecuménica. La ley natural tiene que ser anterior a la ley política. Hermana mía, vamos a enterrar a nuestro hermano. Lo ha prohibido el rey, es nuestro hermano. Va, da sepultura a su hermano muerto, pero es detenida por la policía real, por los guardias, que la llevan ante el rey. ¿Cómo te has atrevido a desobedecer mis leyes? Y responde ella, ¿y tú no sabes que antes de tus leyes hay otra ley que obliga a todos los hombres? Esto no es cristiano. Antígona y el rey es Creonte, que sucede a Edipo, rey, en la obra de Sófocles. He pensado alguna vez escribir un libro que se titule así, Elogio de Antígona. Tengo el título, pero no sé qué escribir después. Es la defensa de algo que está anterior a las leyes, que es la dignidad humana. Llámese la ley natural o llámese die Realität der Dinge, que dicen en alemán. Pero es preciso redescubrir esto. Cómo la ley natural puede orientar y debe orientar también el comportamiento humano. Todo esto que he dicho aquí vale para creyentes y no creyentes. Hopefully, que dicen en inglés, esperablemente. Pero para los cristianos es necesario confrontar la propia conciencia con el comportamiento y las enseñanzas de Jesús, según las orientaciones de la Iglesia, como nos dice el Papa. El comportamiento de Jesús. Mis amigos chilenos tienen un santo al que yo tengo devoción, jesuita, el padre Alberto Hurtado, fundador del Hogar de Cristo. Cuando voy a Santiago de Chile suelo ir a su sepulcro a orar un momento.
El padre Alberto Hurtado decía siempre, cuando se le presentaba una situación en la vida, decía, ¿qué haría Jesús en este momento? Bien, un principio jesuítico, los dos binarios, las dos banderas para los ejercicios espirituales que vamos a empezar hoy. ¿Qué haría Jesús en este momento? Bueno, pues la conciencia cristiana es el eco del akoluthein, del seguimiento de Cristo, del seguir a Cristo, la sequela Christi, seguir a Jesucristo. Seguir su palabra, seguir sus gestos, seguir su compasión. En una tradición que ha sido transmitida por los apóstoles Pedro y Pablo, que celebrábamos hace unos días. Bueno, aquí se resumen algunos pronunciamientos del Papa Francisco con referencia concreta a la situación matrimonial. Primero, encíclica Lumen Vitae. Número 2, encíclica Laudato Si, mi Signore. Número 3, la exhortación Evangelii Gaudium. Número 4, exhortación Amoris Laetitia. Y número 5, que está equivocado, un error, exhortación Gaudete et Exultate. Esto sin recurrir a mi querido Papa Pablo VI, que será canonizado el día 14 de octubre, y a Juan Pablo II. Documentos muy recientes que tienen que ver con nuestro problema. Primero, número 1, encíclica Lumen Vitae, preparada por el Papa Benedicto XVI, aunque firmada por el Papa Francisco. El Papa, yo creo que había sido casi forzado, obligado, como había escrito 2 encíclicas sobre el amor, la caridad, y otra sobre la esperanza. Alguien le dijo, ¿y sobre la fe? Y preparó esta encíclica que luego firmaría su sucesor. En ella, el Papa Francisco recuerda un vicio de nuestra cultura, que es el individualismo. Yo, yo, mi, me, conmigo, yo. La indiferencia hacia los demás. That's your problem. ¿Eso es problema tuyo? No me importa lo que tú hagas. El individualismo, con el que en este tiempo se contempla la verdad. Se piensa que las 3 grandes propiedades del ser, que son la verdad, la belleza y la bondad, ya no son objetivas, son subjetivas, dependen de lo que yo diga. Yo genero la verdad, o la postverdad, como ahora se dice. Yo genero la belleza y yo genero la bondad. Yo supongo que en Portugal, como en todas partes, hay muchas jovencitas que llevan los pantalones rotos. ¿Sí? ¿También aquí está la moda? Y cuestan más que los pantalones nuevos. Son más caros. Tú le preguntas a una joven, ¿por qué llevas esos pantalones tan feos? ¿Qué responde? ¿Qué te responde esa jovencita? No imagino. ¿No sabe lo que te imagina? 2 cosas te responde. ¿Es la moda y se lleva así? O segundo, a mí me gustan. O sea, en ninguno de los 2 casos hace un juicio estético, objetivo, sino un juicio social o un juicio individualista. Yo decido lo que es bello y, por tanto, decido lo que es bueno y decido lo que es verdadero también. Nuestros antepasados pensaban que estas 3 propiedades, la belleza, la bondad y la verdad, eran decididas por la misma objetividad. Hoy no, hoy pensamos que son subjetivas. Pero si la bondad creo que la decido yo, Padre Víctor, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. No pienso lo mismo cuando yo soy la víctima de lo que hacen los demás. Un alumno en la Universidad de León me dijo un día, yo es que no creo en la moral, no creo en la moral. ¿Y eso por qué? No, porque yo soy el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Dije, me gustaría ser tu profesor. ¿Por qué? Porque ese principio me parece muy bueno. ¿Tú decides lo que es bueno y lo que es malo? Sí. ¿Y permites que tu compañero también tenga ese principio? ¿El bien o el mal decida de lo que él es? Pues sí. ¿Y a mí me permites también usar ese principio? Sí, claro. Yo a ti te suspendería en el examen final. Con toda tranquilidad, porque me caes muy mal desde este momento. ¿No haría usted tal cosa? ¿Por qué no? El mundo actual piensa que
decidir personalmente la verdad, la bondad y la belleza es un signo de libertad y de realización de la persona. Hasta el día en que esos tres principios los utilice un dictador, porque entonces se te acabó la libertad. Desde tus propios principios aparentes, estás favoreciendo la dictadura. Bueno, pues esto no acabamos de comprenderlo en la sociedad contemporánea, la sociedad de la postverdad. Las verdades del individuo, válidas solo para uno mismo, dice el Papa, nos llevan a un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa ya no interesa. Y en el fondo es la cuestión de Dios, la verdad completa, porque Dios es la verdad. Bueno, son dos líneas, pero me parecen enormemente importantes. En el mundo individualista de hoy, uno de los problemas pastorales más serios es que chocamos con el individualismo de la verdad, de la belleza y también de la bondad. Este es el drama, el verdadero drama de la actual pérdida de la conciencia moral. Quien se aferra, se agarra, se afirma en sus decisiones subjetivas, no puede ni quiere descubrir el valor de la verdad y el valor de la bondad. Se piensa que la decisión subjetiva lleva a la persona al Übermensch de Nietzsche, a la conquista de su libertad, de su autonomía, de su realización, a la conquista de la libertad. Pero ocurre justamente lo contrario. Si se admite la soberanía de la subjetividad respecto a la verdad, a la bondad y a la belleza también, la sociedad se verá obligada a presenciar y lamentar la prepotencia de los más fuertes y el desprecio y el abuso de los más indefensos. En este contexto, el Papa Francisco incluye una reflexión sobre el corazón. El corazón para la Biblia es la metáfora de la conciencia. Semeí se había burlado del rey David cuando tuvo que salir de Jerusalén camino del exilio, del destierro. Cuando murió Absalón y David regresó a Jerusalén, Semeí salió de entre los olivos, del monte de los olivos, cerca de donde está el Instituto Español Bíblico, en Tierra Santa. Salió Semeí y pidió perdón al rey David. Y David le perdonó, aunque el general Joaz quería matarlo. David le pidió a Salomón: yo no le he querido castigar. Tú vas a ser ahora el rey. Tú verás lo que haces con Semeí. Bueno, le prohibió que saliera de Jerusalén. Semeí salió y el rey Salomón lo llamó. Y le dijo: tú sabes bien, tu corazón sabe bien el mal que hiciste a mi padre. Quiten la palabra corazón y pongan la palabra conciencia y verán que coincide. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, una conciencia limpia. Bueno, por tanto, dice el Papa, y con razón, que el corazón es el signo, el símbolo, la metáfora de la conciencia. Al final, si la conciencia se basa, se fundamenta, hunde sus raíces en la verdad, entonces la conciencia se identifica con la apertura al amor de Dios y con la decisión de amar a los demás. Una conciencia verdadera es una conciencia divinizada, es una conciencia deificada, es una conciencia que atiende a la voz de Dios. Shema Israel, escucha Israel. Pero también con la decisión de amar a los demás. Amor de Dios y amor a Dios. Y amor de los hombres y amor de los hombres. En la Biblia, dice él, el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones. El cuerpo, el espíritu, la interioridad de la persona, la apertura al mundo y a los otros, a los demás, el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Pues bien, si el corazón es capaz
de mantener unidas estas dimensiones es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. Claro, la fe no es algo efímero, superficial, epidérmico. La fe, si es verdadera, impregna toda la existencia. Sentimientos, voluntad, afectividad. Y hace que todas estas manifestaciones y dimensiones estén unidas, porque ahí, en el corazón, nos abrimos a la verdad, al amor, y dejamos que nos toquen y nos transformen. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, puro. La fe transforma toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. Bueno, principios de ética fundamental. Segundo, en la encíclica Laudato Si, sobre la ecología, que se basa en las primeras palabras del Cántico de San Francisco, el Cántico del Hermano Sol o el Cántico de las Criaturas. Laudato si mi Signore, per sorella acqua, così bella, preziosa e casta. En su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, alude el Papa Francisco a la falta de conciencia, por lo cual estamos destrozando los bosques de la región amazónica y estamos destrozando las aguas en torno a las Azores. Estamos creando esa enorme isla de plástico ahí frente a las costas de Portugal. Falta de conciencia y de responsabilidad ante el deterioro del medio ambiente. Lo hemos recibido de nuestros padres, pero lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Sobre esto hablé hace muchos años en Coimbra, en un cuadernito que está por ahí publicado. De hecho, lamenta el Papa que el ser humano, el hombre moderno, no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque ha crecido el brazo de la tecnología mucho, y no ha crecido el brazo de la ética, mucha tecnología y poca ética, con lo cual somos pequeños monstruos o grandes monstruos. Tenemos muchos medios y no sabemos qué hacer con ellos. Atención, 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 les habla el comandante en el avión. Tengo para ustedes una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que acabamos de pasar el Mach 3. Volamos 3 veces la velocidad del sonido. Estamos batiendo todos los récords. Vamos a entrar en el libro Guinness de los récords y lo vamos a celebrar con espumante, con champaña o con un buen porto. Esta es la buena noticia. Y la mala noticia es que desde hace 200 millas veo que no me funcionan los instrumentos de navegación aérea. Tenemos los mejores medios, pero no sabemos dónde vamos. Es dramático, ¿no? Es trágico. Como el ángel que fue enviado por Dios a traernos un don. Ese es nuestro problema. El hombre moderno no sabe utilizar el poder con acierto, el inmenso crecimiento tecnológico que no ha estado acompañado de un desenvolvimiento, de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, en valores, en conciencia. Laudato Si, número 106. Más interpelante aún en este mensaje es lo que se refiere a lo que el Papa llama, no conocíamos esta palabra, yo al menos no la había oído nunca, la autorreferencialidad, que es el mirarse al ombligo en todo, pensar solo desde mí mismo. ¿Cómo se dice en español? Ande yo caliente y ríase la gente. ¿Qué me importa a mí lo que digan los demás? La autorreferencial. Y esa palabra le es muy querida al Papa. Dice él, cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, cuando esa conciencia ya no es eco
de la voluntad de Dios ni de la realidad de la naturaleza, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Nos lo dicen además. Comprad, comprad, malditos. El hombre de hoy pone su felicidad en comprar cosas que no necesita, a precios que no puede pagar, en plazos que no va a cumplir, para dejar admirados a unos amigos que tampoco tiene. Al final, Bruce Marshall. Comprar. Si tenemos vacío el corazón, procuraremos llenarlo de cosas, de experiencias, de objetos o de títulos o qué sé yo. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Que esto es lo propio del niño, las crianzas. Nadie puede marcarme límites. Yo. Yo no sé en Portugal, yo dije otra vez, pero en España los niños, la primera palabra que dicen es mío, 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 mío. Aquí también. La segunda palabra que dicen es quiero, no quiero. Y la tercera palabra, gusta, no gusta. Que son las tres apetencias del ser humano. El ansia del tener, el ansia del poder y el ansia del placer. Que son las tres tentaciones de Jesús también. Pero así somos. Seguramente están ahí por algo. Necesitamos, sí, poseer algo y marcar límites. Necesitamos afirmar nuestra voluntad. Y necesitamos también gustar de algo. Pero la educación consiste en decir, también los demás tienen esas tres apetencias, por tanto hace falta un árbitro, un referí que toque el silbato en el partido de fútbol. Y el Evangelio nos dirá, ¿y cómo vivir desde el Evangelio esas tres actitudes? Nos lo dice Jesús, cómo vivirlas. En el fondo son la limosna, el ayuno, la limosna y la oración. En el Sermón de la Montaña. En este contexto no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Pensamos, yo pongo los límites, yo decido, y lo que yo decido es lo que merece la pena. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Existe el bien particular o, en todo caso, el bien de mi grupo de ladrones, Ali Baba y los 40 ladrones, el grupo de mi mafia particular. Bueno, 2 puntos, he querido hacer un pequeño resumen sobre la moral fundamental de estos documentos. Tercero, la exhortación Evangelii Gaudium se refiere a las costumbres y a las normas que han dejado de ser significativas para la transmisión del Evangelio. Y recuerda el Papa Francisco que, según Santo Tomás, los preceptos dados por Cristo y por los apóstoles al pueblo son poquísimos. Evangelii Gaudium, número 43, Summa Theologiae, la suma de teología, prima secunde. Los principios, los mandatos dados por Cristo a los apóstoles son pocos. Nosotros hemos puesto muchos y a lo mejor tenemos que revisar. Inmediatamente después cita el Catecismo de la Iglesia Católica para reafirmar una doctrina moral tradicional, según la cual la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Pero esto es la doctrina más tradicional. Para que un acto de hombre sea un acto humano, hace falta que sea hecho con conocimiento, con voluntad y con libertad. Pero el conocimiento muchas veces se ve disminuido. Ignorancia iuris o ignorancia facti, que decíamos en otro tiempo. La voluntariedad puede estar disminuida por el temor, por ejemplo, o por la costumbre, o por el hábito. Y lo mismo, la determinación última, la libertad, puede estar disminuida por la coacción. Personas que han dado alojamiento a un terrorista, pues es difícil juzgarlas si el terrorista ha venido con la pistola. A ver cómo decide usted. No todo el mundo decide ni puede decidir por un acto heroico en un momento concreto, si tiene niños a los que tiene que criar y educar, por ejemplo. Bueno, pero esto lo sabíamos de toda la vida.
Mi profesor de moral decía que en nuestra región de León, las novias, la noiva se dice en portugués, ¿no? La novia estaba eximida de ir a la Santa Misa el día en que se leían en la iglesia las proclamas. Ese día no tenía obligación de ir a misa. ¿Por qué? ¿Había alguna norma desde Santo Tomás que dijera que no fueran a misa? No, pero la costumbre ha dicho no debe ir a misa. Y es una costumbre razonable, porque toda la gente iba a estar distraída viendo a ver si la noiva se ponía colorada o no. Así que mejor que no vaya a misa siquiera. Era un ejemplo que nos dio nuestro profesor de moral bien sabio. Una cosa son los principios y otra cosa es la actuación concreta. Esa persona no puede y no debe ir a misa ese día, aunque no esté en el Código de Derecho Canónico y no está en el Catecismo. Bueno, y muchos ejemplos tenemos de eso. Por tanto, sin pretender jamás disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y con paciencia a las personas que van haciendo su camino. Y en ese contexto incluye el Papa una frase que se ha hecho muy famosa. A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario o confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia de Dios. Bendito sea Dios. Pero ¿qué cosa nos ha dicho el Papa? Que el confesionario no sea una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Si tratamos de imponer normas que nosotros mismos no podemos cumplir. Evangelii Gaudium, número 44. Y a continuación añade que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Sobre este punto ha vuelto en la exhortación Gaudete et Exsultate. Un pequeño paso vale más que la vida buena de quien no ha tenido dificultades ni grandes tentaciones. Según el Papa, un corazón misionero no renuncia nunca al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Esto lo he predicado yo ayer con motivo de los dos ejemplos que ocurrían en el Evangelio. Jesús se encontró con una mujer que padecía hemorragias y con una niña muerta. Según las leyes de los rabinos y el Levítico, no se debía tocar a una mujer, y menos a una muerte, y menos a una mujer con flujos de sangre. Y en los dos casos Jesús dice que se dejó tocar y que tomó por la mano. Jesús nos dice que es preciso adelantarse. Y el Papa no renunciar al bien posible, aunque se corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. ¿El barro cómo se dice barro en portugués? ¿También? Barro. Eso es una palabra prelatina, eso indica que somos descendientes de los iberos, de antes de la dominación romana. Esa palabra es vieja, 3 siglos. 3 milenios. Por último, poco más adelante, declara el Papa que la Eucaristía no es un premio. Esto ha escandalizado a muchos sacerdotes, a bastantes obispos y por lo menos a 3 cardenales que se sepa, que se han opuesto a las doctrinas del Papa, que le llaman herético, que dicen que estamos viviendo en sede vacante, que este Papa no es el Papa legítimo y otras bellezas de este tipo. Pero se basan casi sobre todo en esto, porque ha dicho que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Es un viático, es un alimento para caminar, como se le dijo al profeta Elías. Y esto, aplicado, como vamos a ver en la segunda parte, al matrimonio, pues a muchos les ha escandalizado mucho. A ver si pueden recibir la Eucaristía personas que están viviendo no de acuerdo con los principios habituales. Bueno, dijimos que a esta hora terminábamos, ¿no? Sí, sí. Antes... Muy bien. Que bueno, les explico, porque alguien me preguntaba de esos libritos que estaban ahí. Sí, ahora hablaré para acá siempre. Uno de los libros era La Semilla, es el segundo volumen, para el ciclo B, son los comentarios que envío por email a muchas personas, también a algunos de aquí.
El primero se titulaba El cántaro. ¿Cómo será el cántaro? La brocca en italiano. Cántaro también. El segundo, La semilla. Y el tercero, que he estado trabajando hoy sobre él, se titulará El camino, que será el comentario a San Lucas. El otro libro, El camino del amor, me lo pidieron los salesianos como comentario a la exhortación Amoris Laetitia. Y el de la Virgen, Santa María, me lo han pedido de Estados Unidos porque voy a ir ahora en el mes de julio y los católicos son muy molestados y muy presionados por los grupos evangélicos que siempre les atacan de que adoramos a las imágenes y de que veneramos a la Virgen María y les dicen que la Virgen María es el diablo, el demonio. Y en el programa de radio que tengo todos los días, a las 3 de la tarde, hora de Portugal, le dije, les dicen que la Virgen es el diablo. Y lo dicen los que leen el Evangelio, ¿no? Los evangélicos. Ya, pues que tomen el Evangelio de Lucas y donde pone María, pongan el diablo. Si es el diablo, a los 6 meses fue enviado por Dios el ángel Gabriel, que fue al diablo y le dijo, Dios te salve, diablo, el Señor está contigo. ¿Pero qué dice usted? Lo que ellos dicen. Oye, ha sido la mejor lección apologética que he dado en la vida. Dicen que es el diablo. Muy bien, pues pongan diablo donde pone María. Bueno, ya. Sin criticar de nadie. Número 4. La exhortación Amoris Laetitia, post-sinodal. El Papa Francisco afirma, en primer lugar, que hoy es necesario presentar el matrimonio como un camino dinámico de desenvolvimiento, de desarrollo, de realización, que es palabra tan importante hoy, sobre todo después de la filosofía de Maslow, Abraham Maslow. La realización personal, más que como un peso a soportar toda la vida, porque demasiadas veces se presenta el matrimonio como la tumba del amor. Durante el noviazgo se conquistan cada día, procuran mostrar el lado bueno de las personas, pero después del matrimonio ya tenemos papeles. La institución con frecuencia frena el entusiasmo, el dinamismo, el enamoramiento. El Papa ahí ha sido muy realista. Presentemos el matrimonio como un camino de desarrollo y nunca como un peso. No es el plomo en las alas de la pomba, de la paloma, sino que es las alas mismas que ayudan a la persona en el plano humano y en el plano cristiano. Y a continuación añade unas palabras que parecen una señal de alarma para los pastores, los padres, los evangelizadores, los agentes de la pastoral familiar. Dice así: nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles. Padre Víctor, este punto a mí me parece muy importante para nosotros. Con frecuencia nosotros sustituimos la conciencia de los casáis. Nosotros decimos, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer. No dejamos espacio a su conciencia. Ni en la paternidad responsable, digámoslo, que este año se cumplen 50 años de la encíclica Humane Vitae. ¿Cuántas veces hemos sustituido la conciencia de los esposos en la paternidad a la hora de elegir el número de hijos o todo esto? Muchas veces responden los esposos lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento, otra vez, ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. La primera o la segunda vez que fui a Estados Unidos, en el año 1968-69, tenía yo pelo todavía, fíjate, cuando estudiaba en Roma, jovencito. Y en la iglesia de la Holy Cross, la Santa Cruz de Buffalo, New York, una señora venía mucho a la iglesia. Gloria, se llamaba Gloria, pero se apellidaba Stark. Una puertorriqueña y se apellida Stark. Oiga, ¿y cómo es que usted no comulga nunca? Y lloró. Soy puertorriqueña, vine a Estados Unidos, me casaron o se casó con un gringo, como ellos dicen, un americano.
Stark. Al poco tiempo la abandonó. Ahora está viviendo con otro hombre porque si no, no podía subsistir, no podía sobrevivir en los Estados Unidos. Y me han dicho que no puedo comulgar. Y trabajaba en la iglesia como nadie. Y está viviendo con una conciencia hasta escrupulosa. ¿Qué hacer en esos casos? Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Ahora volvemos al caso. Por lo que se refiere a la procreación, al número de hijos, los medios, la píldora sí, la píldora no, dispositivos anticonceptivos. Por motivos suficientemente serios, la conciencia recta de los esposos puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos. Seguramente esto para algunos grupos católicos hoy significa casi una herejía, porque siguen diciendo, hijos los que Dios quiera. Hijos los que Dios quiera, pero Dios quiere que elijas razonablemente. Ya, pero la Biblia dice, creced y multiplicaos. Sí, también dice, dominad la tierra. Hombre, pero el dominio de la tierra, decía Pablo VI, tiene que ser un dominio razonable, respetuoso. Bueno, pues si añadimos el adverbio razonable y respetuoso al dominio, también habrá que añadirlo al creced y multiplicaos, ¿no? Creced razonablemente, multiplicaos razonablemente, dominad la tierra razonablemente. Supongo. Bueno, pues el Papa nos lo ha dicho así, al final. En la decisión de ver el número de hijos, tendrán que tener en cuenta, pero lo decía Pablo VI también, hace 50 años, la situación social, económica, de salud, de enfermedad, de trabajo, de domicilio, de casa que tienen. Familias que conozco en casi todos los países de América Latina, pues sí, han tenido no sé cuántos hijos, pero tienen una casa muy limitada, con lo cual han vivido casi en promiscuidad en una misma cámara, todos los hijos. No sé cómo solucionarlo, ¿no? Pues bien, a los esposos corresponde la elección responsable de la paternidad, lo cual presupone la formación adecuada de la conciencia. De esto tengo que hablar la semana próxima, invitado por la Conferencia Episcopal Española, en Guadarrama, provincia de Madrid. Son los cursos de verano sobre el amor, la familia y la vida. Dice, en la medida en que los esposos traten de escuchar más en su conciencia a Dios y sus mandamientos, carta a los Romanos, y se hagan acompañar espiritualmente, y ahí está el papel de los padres y los diáconos, tanto más su decisión será íntimamente libre de un arbitrio subjetivo. Estas son palabras del concilio en Gaudium et Spes número 16. Y del acomodamiento a los modos de comportarse en su ambiente, cuestiones que hemos visto en la primera lección de hoy. La conciencia no depende ni del subjetivismo ni de la opinión mayoritaria. Han de formar su propia conciencia también a la hora de ver el número de hijos que pueden tener. De todas formas, el Papa no solo se refiere a los derechos desde el día 10 de diciembre de 1948, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, siempre y solo hablamos de derechos. El Papa dice, pero a los derechos corresponden también deberes. Y afirma el Papa que los matrimonios precisan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales, familiares, paternales, maternales, eclesiales, sociales. Por eso incluye un aviso que me parece muy importante sobre la incoherencia con la que se puede juzgar sobre el bien y sobre el mal, principios de moral fundamental. Por más que la conciencia nos dicte determinado juicio moral, en ocasiones tienen más poder otras cosas que nos atraen. Si no hemos logrado que el bien captado por la mente se arraigue en nosotros como profunda inclinación afectiva, como un gusto por el bien que pese más que otros atractivos y para que nos lleve a percibir que eso que captamos como bueno lo es también para nosotros aquí y ahora. Esto es la doctrina de Santo Tomás hecha realidad.
A la hora de juzgar el bien o el mal, no nos dejemos llevar por nuestras propias pasiones, tampoco por la opinión mayoritaria o por la televisión, sino teniendo en cuenta lo que esto significa para la persona, y no la persona en abstracto, sino la persona en esta situación concreta, aquí y ahora. Con relación a las personas divorciadas que viven una nueva unión, los divorciados y luego casados por matrimonio civil, de esto me acuerdo que hablé a los padres de Coimbra hace 3 años quizá. Con relación a las personas divorciadas que viven una nueva unión, el Papa propugna un adecuado discernimiento personal y pastoral. También hablé sobre esto en Estados Unidos a los padres en Los Ángeles y al final dijeron, bueno, ¿y en este caso qué digo yo? ¿Y en este caso qué digo yo? Yo respondí, hay 1000 casos de noviazgos diferentes, 1000 matrimonios diferentes, 1000 divorcios diferentes. No puedo darte 1000 respuestas. El discernimiento exige ver cómo es la persona, cómo está, en qué situación está, y para eso necesita ayuda. Discernimiento personal y pastoral. Hablando con el vicario de pastoral de mi diócesis de León, veíamos cuántas veces en este documento y en el siguiente el Papa alude a la posibilidad de nuevos ministerios en las parroquias, nuevos ministerios en las diócesis. Ya hay, en América sobre todo hay muchos ministerios, pero hay unas cuantas tareas, muchas tareas. Bueno, tareas ya sé que en Portugal significa otra cosa. Hay muchos campos, muchas posibilidades que requieren también nuevos ministerios. De hecho, dice el Papa, en una segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, comprobada fidelidad, entrega generosa, compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su situación y gran dificultad para volver atrás, sin sentir en conciencia que se cae en nuevas culpas. Seguramente conocemos matrimonios que se encuentran en esta situación. Viven una segunda unión que ha durado. La primera duró 3 meses y la segunda lleva 30 años. Con nuevos hijos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se separan y dejamos a esos hijos sin padre o sin madre? Comprobada fidelidad, y en la primera no sé si hubo fidelidad, con entrega generosa, compromiso cristiano, y te lo dicen. Miren, por radio el viernes me decía una señora, mi marido está en el coro parroquial, yo soy catequista, pero ¿qué podemos hacer? Y están en esta situación, que han contraído un segundo matrimonio. Dije, hablen con su párroco, que les ayude a hacer un discernimiento. Pero es que dicen que no podemos comulgar por la Eucaristía. Digo, no lo sé, habrá que ver. Pero de todas formas, como dije ya otra vez, una circunferencia tiene 360 grados, por lo menos en España, no sé aquí. ¿Aquí también? Exactamente igual. Exactamente igual. 360 grados. Supongamos que esos 360 grados son puertas de salida, parece una plaza de toros. 360 puertas de salida. Hay una que está fechada, por aquí usted no puede pasar. Pero tal vez tiene 359 puertas por las que puede salir. Y la Iglesia tiene muchas puertas de entrada y de salida, por cierto. La Iglesia tiene muchas ocasiones, muchos servicios, muchos ministerios. No, pero usted no puede todavía recibir la comunión eucarística, pero seguramente puede dirigir una cofradía y puede ser el ecónomo de la parroquia y puede ser un director del coro y puede ser visitador de enfermos, puede ser portador de la Eucaristía, tal vez, aunque usted no la pueda recibir, y tantas otras cosas que de alguna manera indiquen su pertenencia activa a la comunidad. No, pero es que yo quiero recibir la Eucaristía. Claro, a algunos hay que decirles, oiga, ¿y cuando estuvo casado por la Iglesia, usted recibía la Eucaristía? Dice, no, entonces no me interesaba. ¿Y ahora le interesa? Hay que hacer discernimiento también a ver si es una verdadera fe o es un motivo de protesta, como puede ser alguna vez, o puede ser un gesto de autoafirmación. O sea, hay mil situaciones distintas. Bueno, pero el Papa yo creo que aquí ha sido muy fiel a la realidad. Hay casos muy
concretos. Bueno, lo tengo en mi propia familia. Mi hermano está casado, divorciado, vuelto a casar, pero cuando estuvo casado, y yo presidí su matrimonio, cuando estuvo casado en el primer matrimonio, casado por la Iglesia, no se preocupaba de ir a misa ni de comulgar. Y ahora que no está casado por la Iglesia, tanto interés en recibir la comunión. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, mucho interés no tiene cuando a su hijo no le ha preparado para recibir la primera comunión siquiera y ya es mayorcito. Eso es, hay que ver también la sinceridad del compromiso cristiano, el conocimiento de la propia situación. Y menciona también el Papa a las personas que han contraído una segunda unión para educar a los hijos. Y no solamente por deseo sexual, sino porque veían que estos hijos en una sociedad como Estados Unidos necesitaban un padre. Y claro, uno duda también si ese matrimonio es lícito, o si es válido, o lo hemos puesto una finalidad que no es la propia solamente del matrimonio. Bueno, pues también el Papa alude a esto, una segunda unión para educar a los hijos, y están seguros en conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, nunca había sido válido. ¿Por qué? Se defendió en la Universidad Pontificia de Salamanca una tesis doctoral con los documentos que existen en el Tribunal de la Rota, en los cuales se veía que muchas personas habían accedido al sacramento del matrimonio desconociendo lo propio del matrimonio cristiano. Por ejemplo, no eran conscientes de que el matrimonio cristiano llevaba consigo la duración para toda la vida o la indisolubilidad. Claro, si has entrado con algún impedimento eximente y dirimente que no incluye el matrimonio cristiano, evidentemente ese matrimonio no ha sido nunca tal matrimonio. De ahí que este Papa haya, al mismo tiempo que ha pedido el juicio moral de conciencia, sobre el cual hemos hablado, ha pedido también la agilización de los procesos de declaración de nulidad de matrimonios. Y más, lo último que ha salido, hace un mes, la Santa Sede ha pedido que las facultades de teología organicen maestrado sobre cuestiones de matrimonio, de licitud de matrimonio. Las facultades de Derecho Canónico, por supuesto, e incluso las facultades de Jurisprudencia. Es un documento muy reciente, desde la última vez que estuve aquí. El Papa está preocupado porque seguramente muchos de los matrimonios que tenemos en la Iglesia Católica adolecen o faltan por alguna de estas condiciones fundamentales. Es preciso tener en cuenta que no hay dos casos iguales, ya he dicho. Ante la diversidad de situaciones concretas, siempre será necesario iniciar un acompañamiento y discernimiento que oriente a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. En el programa de radio al que he aludido, casi todos los días sale algún caso de estos. Con frecuencia mucha gente llama para pedir oraciones por un cancro, o por la droga, o porque tienen al marido en la cárcel, porque fue descubierto por el servicio de inmigración sin papeles. Aunque yo hable de la transfiguración del Señor, la gente llama para pedir oraciones y bendiciones. Muchos. Y otros para pedir consejos sobre esto. Y yo creo que ahí, con prudencia, nunca doy una respuesta. Nunca. Porque si me está escuchando 1 millón de personas, sé que van a tomar esa respuesta, decir, dijo el padre, vale para mí, vale para mí. En estos casos siempre digo, hable con su párroco o con el sacerdote inmediato, porque yo estoy a 10.000 kilómetros de distancia y siempre hay que escuchar a las dos partes. Usted me está diciendo su parte, pero habría que escuchar también al esposo o viceversa y ver cuáles son las circunstancias que hay en cada momento concreto. Siempre los remito al párroco más cercano o al delegado diocesano de pastoral familiar. Para llevar a cabo ese discernimiento con verdad y caridad, hay que garantizar las actitudes de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar la respuesta más perfecta a ella. Teniendo en cuenta los muchos condicionamientos que afectan a las parejas, nos dice que
La conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia, en algunas situaciones en las que no se realiza objetivamente nuestra concepción del matrimonio. Esta frase a mí me ha parecido muy importante. Vamos a ver. En este otro documento, el Papa dice que algunas veces, cuando habla de los dos pecados que tenemos para la santidad, los dos riesgos, que son el gnosticismo y el pelagianismo. Bueno, y el gnosticismo supone creer que llegamos a la santidad por el conocimiento, y el pelagianismo por la fuerza de mi voluntad. Yo puedo, yo no puedo. Y en un determinado momento, dice, podemos caer en la tentación de definir a Dios, es decir, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El padre Lacordaire decía en París, en el siglo XIX, a sus alumnos, si un día explico a Dios de tal forma que ustedes dicen, lo he comprendido, es que ese día me confundí de los apuntes, ese día di la peor clase. Dice el Papa, no es tan fácil decir cómo es Dios ni dónde está Dios. Atención, atención. Pero lo que viene a continuación me preocupa. Y no es tan fácil decir dónde no está Dios. A mí me parece que eso ha sido muy importante. Número 42 de la Gaudete et Exsultate. En el número 41 ha dicho, cuando alguien tiene respuesta a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino. Y es posible que sea un falso profeta. Dios nos supera infinitamente. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Está en la vida de cada uno como Él quiere y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, se dice en portugués también desastre. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. No puedo definir yo dónde no está Dios. Y aquí he pedido perdón a Dios porque algunas veces yo he dicho, ese matrimonio no es según Dios quiere. Ahí no puede estar Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, en consecuencia el Papa propone una práctica pastoral muy concreta. Dice, hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor. Y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta del Evangelio, también puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios. Por ahora. Y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. Ya el Papa San Juan Pablo II había hablado de la ley de la gradualidad, no de la gradualidad de la ley, sino vemos a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, este número, como saben ustedes, ha creado muchas dificultades a muchos. Y a mí me parece muy claro, formar una conciencia iluminada, acompañada por un discernimiento, reconocer que aunque no estemos en el bien objetivo total, estamos dando pasos, que esa es la respuesta generosa que hoy puedo ofrecer a Dios, y descubrir que esta entrega es la que Dios mismo me está pidiendo en este momento tan complejo de mi propia vida. En el número siguiente, el Papa recuerda un texto olvidado de Santo Tomás de Aquino, en el cual se refiere a la aplicación concreta de los grandes principios morales. Dice, aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más se afrontan las cosas particulares, tanta más indeterminación hay. En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones particulares. Cuando dicen, este Papa es tan nuevo, tan novedoso, esto es de Santo Tomás.
En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones particulares, sino solamente en los principios generales y en aquellos para los cuales la rectitud es idéntica en las propias acciones. Esta no es igualmente conocida por todos. Decíamos antes, qual sé es qual nos. Qual sé puede estar claro, pero en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra percepción, quid recipitur ad modus recipientis recipitur. No todas las personas perciben la rectitud de la misma manera. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Ejemplo, número 3-4. Hablando en otro lugar, con otros sacerdotes sobre esto, una cosa son los principios generales y otra cosa es la aplicación concreta, que puede ser diferente en cada persona. Y puse ejemplos de la teología moral social y la moral económica. La moral social dice que hay que compartir. Y Zaqueo dice 50-50, doy la mitad de mis bienes a los pobres, 50%. ¿Usted es católico? Sí, y soy de la cofradía del Santísimo Sacramento y además favorecedor de la Casa de Misericordia de Braga, de la antigua. Y además soy miembro de los Knights of Columbus, de los Caballeros de Colón. No sé. Muy bien. ¿Da usted el 50%? Hombre, padre, teniendo en cuenta mi situación concreta y teniendo en cuenta mis hijos, teniendo en cuenta a que todos hemos entendido esto cuando se habla de dinero. En la moral social esto lo entendemos claro. Los grandes principios están ahí. La aplicación concreta, hombre, depende. Y les dije a los sacerdotes, ustedes habrán dicho esto montones de veces, muchas veces. Me dice, hombre, claro, pero es que en el matrimonio es cuestión de ley natural. ¿Y lo de la justicia social no es de ley natural? Oiga, el problema lo tenemos en la mente, usted y yo. O sea, la ley natural solo afecta al 6º mandamiento, no afecta al 5º, porque matamos o no matamos, o al 7º, porque no repartimos, o al 8º, porque a veces mentimos, pero decimos, no, es que era una mentira piadosa. ¿Qué es eso de una mentira piadosa? Bueno, pues, ¿cómo se dirá esto en portugués? Nosotros jugamos a 2 barajas, jugamos con 2 mazos de cartas, marcadas, sí. O sea, a otros mandamientos esto lo hemos explicado. Les voy a poner otro ejemplo. Bueno, desde el libro del Éxodo se dice, no tendrás esclavos. Y hemos tenido esclavos hasta hace siglo y poco más. Portugal nos dio ejemplo a medio mundo, suprimiendo la esclavitud. Sin ánimo de escandalizar a nadie, pero hemos tenido esclavos incluso en la Iglesia. Un buen capuchino aragonés fue condenado por medio mundo porque defendía la doctrina de que la esclavitud suponía un pecado grave y mortal. Y fue condenado incluso por eclesiásticos. Bueno, y entonces, si estaba claro el principio, ¿cómo nosotros nos permitíamos tener determinados esclavos? A veces cambiándolos de nombre, claro. Hombre, no era un criado, no era un esclavo, son oblatos en la orden o en la iglesia. Bueno, cambiábamos el título, no más. Esto lo digo con todo el corazón, porque me parece que tenemos mucho que examinar. Bueno, y esto es de Santo Tomás, en la Prima Secunde. En los principios generales hay necesidad y claridad. Luego, en los casos concretos, comprendemos que puede haber diversidad. En esta misma línea es interpelante la voz del Papa Francisco cuando desciende a una situación concreta de muchas parejas y de muchos matrimonios, que hoy nos resulta preocupante a todos, a mí el primero o el segundo. Un pastor, un padre, un párroco o un obispo no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas, las leyes fueran rocas, piedras que lanzamos al otro. Mire, la ley dice esto y usted no está viviendo regularmente. No podemos hacer eso. Segundo, cita a la Comisión Teológica Internacional
cuando dice que la ley natural no puede entenderse como un conjunto ya constituido de reglas, sino como una fuente de inspiración objetiva para su proceso eminentemente pastoral de toma de decisión. Tercero, a causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible, esto es lo que más ha escandalizado a muchos, creo yo, que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, antes con frecuencia, sobre todo cuando se trataba de cuestiones de sexualidad, había gente que decía, mire padre, es que no sé si he pecado en esto de sexualidad porque no sé si he consentido del todo o no. O sea, objetivamente sería un pecado, pero subjetivamente la persona dudaba si había libertad plena, si había consentimiento pleno. El Papa dice, ya, apliquen esos principios en los cuales ustedes fueron formados. Los mismos principios. Una persona puede vivir en una situación objetiva de pecado, pero a veces subjetivamente no está muy seguro de que sea así, o que no lo sea de modo pleno. Se puede vivir en una situación objetiva de pecado, se puede vivir en situación de gracia. Aquí muchos han dicho, aquí el Papa se contradice. Se puede amar y también se puede crecer en la vida de la gracia y de la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. ¿Cómo he explicado esto en algunos otros lugares? ¿Cómo el Papa dice se puede vivir en una situación de pecado y sin embargo estar viviendo en gracia? Por lo mismo que al contrario, hay personas que vivimos en una situación objetiva de gracia y sin embargo estamos en pecado. ¿Me he explicado o lo repito? Objetivamente tenemos una situación no acorde con el proyecto de Dios. Y sin embargo la persona está deseando a Dios como la cierva que busca corrientes de agua, está deseando amar a Dios, está uniéndose a la cruz de Cristo, está viviendo un proceso de gracia. Lo mismo que otros hemos vivido en situaciones de gracia y, como decíamos, en esta casa santa, en esta santa casa, en situaciones de gracia y de santidad. Y a lo mejor pues estamos viviendo, como dice Jesús, haciendo oración para que nos vean, haciendo limosna para que nos vean o ayunando para que vean que somos muy ascetas. Esto lo añado yo a lo que dice el Papa, pero me parece uno de los puntos cruciales del magisterio de este Papa. En consecuencia, afirma él que el discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites objetivos y concretos. De todas formas, a continuación, el Papa reitera la exhortación a recorrer la via caritatis, el camino del amor, a continuar proponiendo el ideal pleno del matrimonio y a evitar la tibieza, el relativismo, la acedia, que tantas veces habla él, el acostumbramiento. En esta otra exhortación, Gaudete et Exsultate, dice una cosa también impresionante, y es que es mucho peor ese estado de aburrimiento, de acedia, de acostumbramiento, peor que el pecado mortal, porque al final nos lleva a acostumbrarnos a no aceptar los desafíos de Dios. La tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo serían una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Hay que presentar en su realidad, en su belleza y también en su exigencia el ideal. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. La puerta es estrecha, ha dicho Jesús. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral por consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Número 307. Bueno, yo creo que esto es la parte más importante, tomado ahí del número 300 al 307, estos numerales, estos números que plantean la situación muy concreta. En mi opinión, lo que ha hecho el Papa es aplicar los principios de moral fundamental desde Santo Tomás para acá, que es ver cuáles son los grandes principios, cuál es la situación concreta y cuál es la posibilidad de las personas para poder
vivir el amor de Dios, vivir de acuerdo con el amor de Dios y vivir vinculados a la Iglesia, sin olvidar el ideal. Bueno, y por último, número 5, aunque pongan un error, exhortación gaudete et exultate. También en esta última exhortación, me gusta mucho, yo creo que está concebida al modo de una gran catequesis, según el esquema de, ¿cómo dicen? Ver, juzgar y actuar. ¿Ver? Eso. Ver, juzgar y agir. Sí. Y a mí me parece, aunque tiene 5 capítulos, la primera parte nos habla de la santidad de la puerta de al lado, la santidad del vecino y de las dificultades, que son esas dos, aunque las dice con palabras de herejías antiguas, el gnosticismo y el pelagianismo. Incluso recordando el concilio arausicano II, el concilio II de Orange. Ese sería el ver. El juzgar está constituido por 2 grandes textos evangélicos, como son las bienaventuranzas. Yo creo que no había ningún documento de la Iglesia que se hubiera dedicado tan ampliamente a las bienaventuranzas. Y segundo, el discurso sobre el juicio final, que él llama el protocolo. ¿Cómo seremos juzgados? Eso es lo que da la clave para la santidad, esos 2 textos. Y después, en el tercer lugar, en el agir, en el actuar, nos presenta algunas actitudes que serían especialmente concretas en este momento para promover la santidad. La paciencia, la alegría, el sentido del humor, la audacia, y lo dice en griego también, la parresía, tomándolo de la carta a los hebreos, el vivir en comunidad, no aislados, y en una oración constante. Y todo esto dentro de 2 grandes actitudes, como son la situación de combate y de vigilancia, que es donde dice contra el demonio también. Y el demonio no es un mito, no es una idea, nos dice, que es muy, muy habitual hoy. Y segundo, el discernimiento. Y yo creo que esta parte del discernimiento está pensada precisamente para explicar más en concreto lo que ha dicho, como digo, en la exhortación anterior, Amoris Laetitia. Bien, vamos porque se nos termina el tiempo respecto a la Gaudete et Exsultate. También en esta exhortación sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, firmada el día de San José, 19 de marzo del 2018, el Papa Francisco nos ha dejado algunas breves frases que pueden considerarse como faros, como puntos de luz. Al referirse al gnosticismo, denuncia la vanidad de los que creen saber cómo es Dios y pretenden dominar la trascendencia de Dios. Pero, como dije antes, añade que tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios. En este matrimonio no puede estar Dios. Había dicho también en la anterior que nunca digamos a un matrimonio que vive en una situación irregular, nunca digamos usted está excomulgado. Nunca digamos usted está fuera de la Iglesia. Y mucho menos podemos decir con usted no está Dios. Porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, aun cuando su vida haya sido un desastre. La otra tentación, la del pelagianismo. La primera se refiere a la mente. Yo sé más, yo conozco la Biblia. Ay, padre, ore usted por mí porque con lo que usted sabe... Al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada, dice el viejo refrán. No es cuestión de saber, no es cuestión de saberes, sino de sabores. ¿Se entiende también en portugués este juego? No es cuestión de saberes, sino de sabores, de sintonía con Dios nuestro Señor. Bueno, esto respecto a la primera dificultad. Y la segunda es el pelagianismo. Pelagio, el monje bretón, que vino a Roma a finales del siglo IV, en un monasterio en el monte al lado del Coliseo, el Monte Celio, y escribía a la joven Demetría de tú puedes más, las cualidades que Dios te ha dado, tu fuerza de voluntad. Aquella carta cayó en manos de San Agustín. San Agustín dijo, ¿cómo que? Todo lo que nosotros hacemos es bien poca cosa. Al final es Dios el que nos dirige y nos guía. Al coronar mis méritos, al premiar mis méritos, tú coronas tus propios dones, dice San Agustín. Bueno, los monjes de Adrumeto pensaron que qué estaban haciendo ellos y ahí nace el semi-pelagianismo, como recordamos. Bueno, lo hemos estudiado esto en el Tratado de Gracia. Pero el Papa nos dice, el pelagianismo no ha muerto, retorna cada vez
que ponemos la santidad en lo que nosotros queremos, ya no solo en la mente, sino en la fuerza de la voluntad, en lo que nosotros hacemos, en las encuestas pastorales, en las organizaciones de las diócesis o de las archidiócesis. Pues estamos cayendo en el pelagianismo, creyendo que somos nosotros y no la gracia de Dios. El semipelagianismo o el pelagianismo contemporáneo, dice él con San Buenaventura, se pretende ignorar que no todos pueden todo. No todos pueden todo. Y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Bueno, esto resulta también escandaloso. ¿Cómo que la gracia es omnipotente? Bueno, pues ya Santo Tomás dice, pues la gracia de Dios no puede sanar todo. Y si no, mirémonos a nosotros mismos. El que tenía mal genio cuando era seminarista, le ordenan de sacerdote y sigue con mal genio, fíjate, por lo menos en España, aquí no sé. Pues parece que la gracia no logra sanarnos plenamente. Parece una herejía, pero dicho por Santo Tomás, no todos pueden todo. Más adelante recuerda que el encuentro con un pobre puede verse como un aguijón molesto para nuestra conciencia, pero a la luz de la fe y de la caridad es una invitación a reconocer en él a un ser humano amado por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Y si esto vale con los pobres materiales, cuando vamos vestidos de padres en las estaciones del tren, del convoy y en los aeropuertos, siempre se acercan a nosotros, siempre para pedirnos algo para comer, porque en Cáritas no me hacen caso una y otra vez. ¿Cómo le vemos? ¿Como un estorbo, como un inconveniente o como una llamada que Dios me dirige? Y si esto vale para los pobres materiales, ¿no valdrá también para los pobres espirituales y para los pobres morales, a los cuales tengo que dedicarme con afecto? De nuevo el Papa subraya la necesidad del discernimiento para seguir al Señor, para reconocer los tiempos de Dios, kairoi, para reconocer la presencia de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones, para no dejar pasar nunca una invitación a crecer, a caminar en el camino del Señor. Y por eso pide a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor, que nos ama, un sincero examen de conciencia sobre lo que yo hago y lo que estoy ayudando a los demás a hacer. Finalmente. Por otra parte, señala el Papa que el discernimiento espiritual es una gracia de Dios. Al practicarlo, la persona no busca solo un bienestar temporal, bueno, dormir mejor, más tranquilamente, ni la satisfacción de hacer algo útil, con lo cual podemos caer en otro pelagianismo. Yo ya hago, ya pienso, ya escribo, ya aconsejo. Ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila, con lo cual caemos en el fariseísmo del publicanismo. El publicano decía, soy un pobre pecador. Y el fariseo, viendo que el otro era justificado, pues también adopta el último puesto para quedar bien. Y dice, ay, Señor, para quedar yo bien ante ti, pues mira, tengo que decir que pecador soy, pero en el fondo es rizar el rizo, es el fariseo que se finge publicano. No, pues no podemos pretender solamente para tener una buena conciencia y poder hablar a los demás con autoridad, porque yo tengo buena conciencia. Siempre hay que examinarse, ¿eh? El discernimiento conduce a la fuente misma de la vida que no muere, es decir, a conocer al Padre, el único Dios verdadero y al que ha enviado, que es Jesucristo nuestro Señor. Juan capítulo 17, verso 3. Y para practicar correctamente el discernimiento, hay que prestar atención a los acontecimientos, a los encuentros de cada día, pero hace falta también el silencio de la oración, la decisión de educarnos a nosotros mismos en la paciencia de Dios y en una sincera generosidad y, cómo no mencionar esta palabra, en la aceptación de la cruz, que es escándalo para los judíos e ignorancia para los griegos, necedad para los griegos. La aceptación de la lógica de la cruz. Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. Hay una frase que me cuesta un poco recordarla en la exhortación
la alegría del amor, cuando el Papa, dándose cuenta de que esto que está diciendo puede ser difícil de entender para muchos, pues al final nos dice unas palabras que bueno, pues yo creo que a algunos les han molestado. Dice, yo propongo esto y creo que absolutamente es necesario vivir con estas normas de discernimiento, con una gran generosidad, ayudando a los demás a dar un paso. Y añade en el número 308, que no lo he añadido ahí. De nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes, se sigue que, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia. Bueno, y añade, comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. Mire usted, 2 y 2 son 4, y las cosas son así. Los comprendo. Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible. Pero nos quede ahí esa palabra. Si pensamos de otra manera, pensemos que el Papa nos comprende, a pesar de todo. Muchas gracias, mis hermanos.